Te han escuchado muy bien, Estefanía, estoy seguro. Te creo, Junior. Bueno, hoy continuamos con las actividades del proyecto de tiempo libre que nos ayudará en nuestro crecimiento personal, porque el plan familiar que estamos elaborando permitirá estar preparados y prevenir los riesgos ante cualquier sismo que pueda ocurrir en estos tiempos de emergencia. Steph, veamos las actividades que hemos realizado y la que haremos hoy, incluyendo aquellos aprendizajes de otras áreas. Comprendemos la situación de riesgo y nos organizamos. En esta actividad hemos empezado del diálogo a partir de los saberes previos. Fuimos analizando la necesidad de estar prevenidos ante cualquier riesgo que podamos correr. Desde el área de ciencia y tecnología explicamos e indagamos cómo las propiedades de los suelos influyen en la intensidad de los sismos y aportamos acciones para mitigar los riesgos. En ciencias sociales reconocimos los niveles de vulnerabilidad ante riesgos por actividad sísmica. Luego, en matemática, aplicamos propiedades de las figuras geométricas en la elaboración de carteles de señalización de seguridad en caso de sismos. Seguidamente, en comunicación, aprovechamos hacer la propuesta del Plan Familiar de Gestión del Riesgo ante Sismos. Luego continuamos con la identificación de las características de nuestras viviendas y elaboramos un plano a escala identificando las zonas seguras y las rutas de evacuación. Y ahora leeremos un texto sobre el triángulo de la vida para reforzar nuestra competencia lectora. Te comento, Steph, ya estuve investigando acerca de ese tema, pero hay información diversa que encontré y compartí con mi familia, y hasta ahora venimos dialogando sobre eso en nuestros ratos libres. Yo también vengo conversando con mi familia, porque vale la pena saber cómo organizarnos y estar prevenidos ante los riesgos que corremos en un posible sismo. Es verdad, pero lo cierto es que una zona segura en nuestra vivienda también puede ser el triángulo de la vida. Creo que es hora de llamar a la profesora para que nos recomiende algunas fuentes bibliográficas sobre el tema. Llamaré a la profesora Julia Enríquez para que nos recomiende un texto. Bienvenida, profesora. Profesora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, chicos, y muchos saludos a todas y todos nuestros estudiantes del 5º grado de secundaria de todo el Perú. Profesora, queremos saber si en realidad nos podría servir el triángulo de la vida durante un sismo. ¿Nos puede recomendar alguna información? Les he traído 2 lecturas. La primera nos da información sobre qué es y en qué consiste. Y en la segunda lectura aparecen distintas opiniones sobre el triángulo de la vida. Profesora, yo leí que nos puede salvar la vida. Hay personas que recomiendan el triángulo de la vida para protegernos durante un sismo. Me gustaría saber si las instituciones especializadas en sismos como la Cruz Roja Internacional, el Cuerpo de Bomberos, el INDECI y otras instituciones internacionales recomiendan el triángulo de la vida. Puede ser una opción de salvación. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con la lectura? Vamos enterándonos más sobre el tema y vemos quiénes lo recomiendan. Perfecto, profesora. Empecemos por qué es el triángulo de la vida. Les presento un artículo publicado por la National Geographic en español. Se titula El triángulo de la vida podría salvarte en un sismo. ¿Lo leemos? Expertos recomiendan buscar esta zona y aquí te decimos por qué. Durante muchos años nos dijeron que en caso de un gran sismo, para protegernos teníamos que colocarnos debajo de algún mueble o en el marco de una puerta. Actualmente las cosas han cambiado. Los expertos, después de diversos estudios, presentan una nueva mecánica que puede ayudarte a salvar vidas en caso de un terremoto. El triángulo de la vida es una técnica para la supervivencia ante terremotos propuesta por Douglas Cope, quien asegura que el método de agacharse, cubrirse y sujetarse es peligroso y arriesgaría más vidas de las que salva. Douglas comenta que existe un espacio que se forma al lado de los objetos grandes como sofás u otro tipo de muebles, cuando el techo cae sobre ellos. Este mueble debe ser resistente para que no se comprima cuando el techo o la pared se desplomen. Cuanto más grande, pesado y fuerte sea el objeto, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto se compacte por el peso que le cae encima, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo y mayor es la posibilidad de que la persona que está usando ese espacio no sea lastimada. Por lo que si llegas a estar en un terremoto, te recomendamos seguir esta técnica que puede salvar muchas vidas. Gracias, chicos, por la lectura. ¿Qué les pareció? Bueno, este procedimiento de Douglas Cope es distinto a otras técnicas, ¿no? Sí,
Y por cierto, la técnica de Cobb ha sido cuestionada por no haber sido probada en la realidad, sino en un simulacro y en una demolición controlada, nunca en un terremoto de verdad. Hay evidencia de que puede no funcionar en ciertas circunstancias. Yo he escuchado desde pequeño que durante un terremoto debemos colocarnos en el marco de la puerta o meternos debajo de la mesa. Aunque sí escuché la técnica del triángulo de la vida, pero no sabía exactamente cómo es que funcionaba. Bien, pero continuemos analizando la lectura. ¿En qué consiste el triángulo de la vida? Bueno, lo que dice Cobb es que al momento de caerse el techo caerá también sobre objetos fuertes y pesados como un mueble resistente o una mesa. Eso hace que el techo termine inclinado, porque por un extremo ese objeto lo sostiene. Eso produce una especie de hueco en forma de triángulo. Pero hay que tener en cuenta la consistencia del mueble para soportar el techo, que por lo general es de concreto, muy pesado. Profesora, este es otro tema, pero tengo una inquietud. ¿Qué tipo de texto es el que leímos? Estos párrafos vienen con imágenes que también transmiten información. Es un texto expositivo, ya que nos explica qué es y en qué consiste el triángulo de la vida. Pero en su formato es un texto mixto, porque hay párrafos e imágenes que guardan relación entre sí y están vinculados al tema central. Ahora, ¿qué podemos inferir de la primera imagen? Primero hay 3 situaciones y nos señala 2 precauciones que no considera válidas. Colocarnos debajo de una mesa liviana o mueble simple que podría terminar aplastándonos. Y colocarnos al lado de un mueble donde las columnas o techos se rompan y también terminen haciéndonos daño o causando la muerte. Estas imágenes están en color rojo, que es convencional para peligro. Profesora, en el triángulo de color verde, los espacios formados dentro del triángulo dan seguridad ante la caída de otros objetos. Y en la segunda imagen podemos ver cómo una pared se ha desplomado desde la azotea de un edificio. Tengo 2 comentarios. Uno es que el impacto que tiene un techo al caer puede ser mortal si es que no nos cubrimos. Y luego que en la parte superior se ven agujeros que podrían ser pequeños triángulos que se han formado por la caída del techo. Bueno, ya sabemos lo que es el triángulo de la vida, pero es necesario continuar reflexionando y dar una opinión. Por eso les voy a presentar otro texto sobre esta técnica. El hecho es que otros expertos cuestionan o ponen en segundo plano el triángulo de la vida. Lo sabía. En esta primera lectura, identifiquemos las instituciones o especialistas que emiten sus opiniones en contra o a favor del triángulo de la vida. Son 3 especialistas. Uno de ellos es Marla Petal, quien alega que Cobb, el inventor del triángulo de la vida, se basa en un experimento que no se ajusta a la realidad y que no es una primera opción en el caso de un terremoto. Luego tenemos la opinión de la Red Sísmica de Puerto Rico, que considera que el triángulo de la vida es una segunda opción. Y el doctor José Martínez piensa que colocarse al costado de un mueble es exponerse a que algún objeto pueda caerte encima. El Servicio Geológico de los Estados Unidos considera que el triángulo de la vida es una idea equivocada, porque las construcciones en Estados Unidos son diferentes a las de Turquía y otras partes del mundo. Y la Alianza de Países con Terremotos señala que el triángulo de la vida se basa en suposiciones erróneas. Entonces tenemos varias opiniones que cuestionan la posición del triángulo de la vida. Algunos lo consideran una segunda opción y otros argumentan que este método no es eficaz para salvar vidas. Ahora, en una segunda lectura vamos a usar el subrayado para identificar las ideas principales. ¿Leemos los primeros párrafos? Claro que sí, profesora. El triángulo de la vida no es tu primera opción de supervivencia. Este método de seguridad de terremotos, el triángulo de la vida, erróneamente argumenta que durante un terremoto las personas solamente sobrevivirán al colocarse junto a un objeto voluminoso y no protegiéndose debajo de alguna estructura. Marla Petal, especialista, señala que Cobb hace muchas suposiciones escandalosas para las cuales no existen investigaciones que las respalden. Petal también hace referencia al experimento de Cobb, que consistió en colapsar una escuela y una casa en Turquía con 20 maniquíes dentro para evaluar la efectividad de su protocolo. Las columnas de las estructuras se destruyeron con martillos hidráulicos, lo cual está muy lejos de ser una simulación adecuada de un evento sísmico.
Ha sido un desafío evitar que las personas usen este método como primera opción en caso de un terremoto. Hemos leído la introducción. Ahora veamos de qué trata. Que el triángulo de la vida se basa en argumentos erróneos, empezando por sugerir a las personas que se pongan a un costado de un objeto voluminoso y no que se protejan debajo de este. Por otro lado, Petal señala que COP se basa en un experimento que no se ajusta a la realidad de un sismo, donde las estructuras de las columnas de las casas fueron destruidas con martillos hidráulicos. Sugiere que no es una primera opción. Intenta demostrar que el triángulo de la vida no se ajusta a la realidad o que es poco confiable para una situación sísmica real. Para Petal, está claro que la primera opción es colocarse debajo de un mueble fuerte y sólido que pueda resistir el techo o cualquier otro objeto que se derrumbe en el interior de la casa. Petal y COP tienen razones sólidas, pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuál es mejor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero? Tranquilo, Junior, con calma, porque falta analizar las opiniones de los demás. Es un texto polémico y finalmente debemos construir nuestra propia opinión. Ahora sigamos la lectura con las siguientes opiniones. Leamos. La Red Sísmica de Puerto Rico, en base a observaciones y discusiones con otras agencias y expertos en sismología y mitigación de desastres naturales, sigue recomendando como primera opción en Puerto Rico agacharse, cubrirse y sujetarse. Para ellos es la medida de protección más segura en caso de un terremoto. En el caso de que no haya un mueble debajo del cual colocarse, el concepto del triángulo de la vida es recomendable. Lo importante es tratar de tener algo encima o alrededor de uno que pueda amortiguar los golpes que puedan ser causados por objetos cayendo o, en el peor de los casos, partes o estructuras completas que pudieran colapsar o caer. En este párrafo, ¿cuál es la tesis central de la Red Sísmica de Puerto Rico? Proponen la técnica llamada agacharse, cubrirse y sujetarse, que consiste en colocarse debajo de un mueble fuerte y seguro que permita proteger a la persona de cualquier objeto que le caiga encima. El triángulo de la vida es una segunda opción. Esta propuesta es similar a la de Petal y también coloca en un segundo plano al triángulo de la vida. Es importante que nuestros estudiantes en casa anoten estas ideas para poder elaborar un organizador que permita ver las distintas opiniones, los puntos comunes y distantes. Así podremos formar nuestra propia opinión. Ahora sigamos con la siguiente. ¿Leemos? Claro, profesora. El doctor José Martínez Cruzado hizo la siguiente aportación sobre el método más seguro para protegerse en caso de un terremoto e incluyó su punto de vista con respecto al triángulo de la vida. Colocarse en cuclillas debajo de un mueble fuerte y luego sujetar las patas del mueble es una práctica insuperable, pues no solo impide que el techo de la estructura caiga encima, sino que te cubre de la caída de objetos pesados como pueden ser estantes u objetos en libreros, cielos rasos, lámparas, etc. Los propulsores del triángulo de la vida argumentan que, de colapsar el techo, este te caerá encima, lo cual es cierto. Pero de igual manera, si estás al lado del mueble y el techo colapsa, este te puede caer directamente encima y la diferencia es prácticamente nula. Lo mejor es identificar en el hogar muebles fuertes donde puedan resguardarse durante un terremoto y practicar cómo colocarse en cuclillas debajo de ellos y sujetarse. El doctor Martínez explica su método de manera aún más específica. Indica que las personas se coloquen en cuclillas debajo de un mueble consistentemente fuerte, sujetándose de las patas del mueble, cubriéndose de todo objeto que se derrumbe. Indica que con el triángulo de la vida, el techo quizás no puede aplastar a la persona, porque queda sujetado por el mueble y produce el dichoso triángulo. Pero cualquier objeto de menor tamaño que se desprenda, podría ni siquiera rozar el mueble, sino más bien golpear y lesionar a la persona. La propuesta del doctor Martínez coincide con Petal y la Red Sísmica de Puerto Rico. La diferencia está en que no nos deja el triángulo de la vida como una opción. La descarta del todo porque sigue siendo un riesgo. Cierto, porque con el triángulo la protección no está asegurada. Uno nunca sabe cómo puede venir cayendo y desprendiéndose el techo. Creo que el doctor Martínez tiene razones mejor fundamentadas. Bien, chicos, pero sigamos leyendo las otras opiniones. Servicio Geológico de los Estados Unidos.
El triángulo de la vida es una idea equivocada sobre la mejor ubicación que una persona debería tratar de ocupar durante un terremoto. Se basa en observaciones de un terremoto en Turquía, pero la idea no se aplica a los edificios construidos dentro de los Estados Unidos. Agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de una mesa o escritorio sigue siendo la mejor recomendación, de acuerdo a la Cruz Roja Americana. Cruz Roja Americana. Las afirmaciones hechas por el señor Cobb de RT Incorporated no parecen tomar en cuenta que agacharse, cubrirse y sujetarse es una recomendación basada en los códigos y estándares de construcción de los Estados Unidos. Muchas investigaciones lo han confirmado y ha salvado numerosas vidas en los Estados Unidos. Ha quedado demostrado que muy pocos edificios colapsan o presentan un colapso tipo panqueque en los Estados Unidos, tal y como pudiese ocurrir en otros países. Por lo tanto, la Cruz Roja estadounidense sigue respaldando esa recomendación. Es el método más simple, confiable y fácil de enseñar a las personas, incluidos los niños. La tesis del Servicio Geológico de los Estados Unidos señala que el triángulo de la vida es una idea equivocada y que la mejor técnica es agacharse, cubrirse y sujetarse debajo de una mesa o mueble resistente. La Cruz Roja Americana sostiene que la técnica agacharse, cubrirse y sujetarse está basada en códigos y estándares de construcción de los Estados Unidos, quedando demostrado que se puede salvar muchas vidas, porque muy pocos edificios colapsan. Es el método más simple, confiable y fácil de enseñar a las personas. Gracias, chicos. Y ahora leamos la última opinión. Earthquake Country Alliance, Alianza de Países con Terremotos, no sigas el triángulo de la vida. Su método se basa en varias suposiciones erróneas. Los edificios siempre colapsan en los terremotos. Incorrecto, especialmente en las naciones desarrolladas. Y el colapso plano de panqueque es raro en cualquier parte. Cuando los edificios se derrumban, siempre aplastan todos los muebles del interior. Incorrecto. Las personas pueden salvar sus vidas bajo muebles u otros refugios. Las personas siempre pueden anticipar cómo se puede colapsar su edificio y anticipar la ubicación de los espacios vacíos que se pueden salvar. Incorrecto. La dirección de la sacudida y los aspectos estructurales únicos del edificio lo hacen casi imposible. Durante fuertes sacudidas, las personas pueden moverse a la ubicación deseada. Incorrecto. Movimientos fuertes pueden hacer que moverse sea casi imposible y muy peligroso. Salir de su automóvil durante un terremoto y acostarse al lado de él es peligroso y mortal, porque el automóvil puede moverse y aplastarlo, y es posible que otros conductores no lo vean en el suelo. Bueno, la Alianza de Países con Terremotos indica que el triángulo de la vida es una idea equivocada. Primero porque los edificios no colapsan en países desarrollados. No siempre los techos aplastan y las personas pueden salvar sus vidas debajo de un mueble. Esto se contrapone a la idea del triángulo de la vida, señalando que la sacudida de un terremoto hace imposible que las personas busquen un lugar vacío para refugiarse, y es un riesgo movilizarse cuando hay movimiento. Finalmente, quien maneja no puede salir de su automóvil y colocarse al costado o debajo, porque puede ser aplastado por el mismo auto o por otro. Gracias, Junior y Stephanie, por sus conclusiones. Ahora elaboremos un cuadro de análisis temático para diferenciar las opiniones considerando las ideas más relevantes. Interesante ese cuadro de análisis. En la horizontal van las 6 opiniones de los especialistas y de las instituciones. Y en la vertical vemos la tesis o fundamento de las opiniones, así como las opiniones a favor o en contra. Ahora usemos las ideas relevantes para ir colocándolas donde corresponda. Para la primera columna, la de Marla Petal, considero esta opinión. El triángulo de la vida o TDV tiene fundamentos erróneos. Se basa en un experimento que no se ajusta a la realidad de un sismo. No es una primera opción. Y en la opinión a favor o en contra, pues lo deja como una opción secundaria. Para la segunda columna, la de la Red Sísmica de Puerto Rico, considero que propone el método agacharse, cubrirse y sujetarse, que consiste en colocarse debajo de un mueble fuerte para protegerse. Y en la opinión a favor o en contra, pues ignora el TDV. Para la tercera columna, la del doctor José Martínez, considero la opinión de que la persona debe colocarse en cuclillas debajo de un mueble fuerte y resistente, que permita cubrirla y protegerla de cualquier objeto. Y en la opinión a favor o en contra, pues piensa que el TDV no es seguro porque deja un espacio de riesgo ante la caída de cualquier objeto más pequeño.
Para la cuarta columna, la del Servicio Geológico de los Estados Unidos, considera la opinión de que el TDV no se ajusta a la realidad de los Estados Unidos. Prioriza la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse. Y en cuanto a la opinión a favor o en contra, pues el TDV tiene ideas equivocadas. Para la quinta columna, la de la Cruz Roja Americana, consideró la opinión de que la técnica agacharse, cubrirse y sujetarse se basa en códigos y estándares de construcción de los Estados Unidos y ha salvado numerosas vidas. En cuanto a la opinión a favor o en contra, el TDV carece de fundamentos. Para la sexta columna, la de la Alianza de Países con Terremotos, pues refuta las ideas del TDV, Triángulo de la Vida, porque los edificios no colapsan en Estados Unidos. Las personas pueden salvar sus vidas debajo de un mueble resistente. Es peligroso movilizarse durante el movimiento. No se pueden poner al costado del automóvil porque es un gran riesgo. Y en cuanto a la opinión a favor o en contra, el TDV tiene suposiciones erróneas. Muy bien, y ahora miremos cuáles son las opiniones más relevantes y a partir de lo leído construiremos nuestra propia opinión. Creo que la opinión del doctor José Martínez explica mejor la técnica de agacharse, cubrirse y sujetarse, resaltando que es importante que la persona se proteja debajo de un mueble fuerte y sólido de cualquier objeto que cae. De acuerdo contigo, Junior, pero también con la opinión de la Cruz Roja Americana. ¿Y cuál sería la opinión de ustedes? Mi opinión es que debemos conocer la estructura de nuestra casa o edificio y los lugares seguros que tiene, porque así podemos usar con seguridad el triángulo de la vida, porque nos da un espacio o un agujero donde refugiarnos. Respetando la opinión de Junior, creo que debemos evaluar la consistencia y resistencia de los muebles o enseres de la casa. Ver si acaso serían buenos refugios, colocarnos en cuclillas, sujetarnos y cubrirnos, para ver si así estaríamos poniendo a salvo nuestras vidas. Ambas opiniones se respetan y podría decirse que el triángulo de la vida tiene sus ventajas y desventajas. Es una ventaja que se convierte en un espacio de refugio donde puedes cobijarte hasta que pase el terremoto. Sin embargo, esto sería fatal si alguna columna o una parte del techo se desploma contra el cuerpo de la persona. Tenemos una consulta de Sofía desde Arequipa. Ella nos dice, ¿qué tipo de texto se ha utilizado y cuál ha sido su formato? Gracias por la pregunta, Sofía. Hemos leído un texto argumentativo donde se pueden apreciar las distintas opiniones y se presentó en un formato múltiple. Tengo una consulta, profesora. ¿Cómo logró que Junior y yo opináramos? Me pareció tan sencillo. Claro que sí. Recordemos. Un primer momento fue identificar a los especialistas y sus opiniones a favor o en contra del triángulo de la vida. Luego hemos leído detenidamente cada opinión y en qué se fundamentan para extraer lo más relevante. Con la ayuda del cuadro de análisis hemos descartado las ideas u opiniones simples o que se repiten. En ese cuadro, ustedes pudieron identificar quiénes tenían ideas u opiniones más sostenibles y finalmente reflexionaron para decidir qué es lo que piensan sobre el triángulo de la vida. Esperemos que nuestras amigas y amigos de la Promo 2020 hayan puesto atención e interés para construir sus opiniones. Ahora reflexionemos. ¿Qué es lo más importante que han aprendido de esta lectura? Primero, conocer y diferenciar la técnica del triángulo de la vida. Luego, conocer una técnica más para cuidarse durante un sismo, agacharse, cubrirse y sujetarse. Creo que se ha reforzado el análisis con la ayuda del subrayado y del cuadro temático. Han aprendido a brindar opiniones en relación a las ideas obtenidas del texto. ¿Y para qué les sirve lo aprendido? ¿Creen que les puede servir para el plan familiar? Para llevar esas técnicas a casa, enseñárselas a nuestra familia, comentarlas, escuchar sus comentarios y luego evaluar si es necesario incorporarlas en el plan familiar. Es cierto, porque lo que uno puede aprender hay que enseñárselo o practicarlo con la familia. Excelente, chicos. Es hora de despedirme. Conmigo será hasta otra oportunidad. Y saludos y abrazos a nuestros estudiantes de la promoción 2020. ¡Chao! Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por sus recomendaciones y orientaciones, profesora. Bien. Junior, también nos toca despedirnos sabiendo que aún nos falta incorporar en nuestro plan familiar.
Ustedes desde casa, chicas y chicos de la promo 2020, a cuidarse mucho. ¡Los queremos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!